Amigos, bienvenidos a un capítulo más de su podcast Diseño en Evolución. Y hoy estamos con un invitado algo diferente a lo que ya hemos planteado en algunas partes, pero con una chispa de creatividad ciertamente similar a la que nosotros nos enfrentamos. Hoy estamos con esta arquitecta Mercedes. ¿Cómo está, arquitecta? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Pues nuevamente recalcarle que muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este podcast y pues, ¿cómo se siente el estar en este? Muy contenta de estar con ustedes. Perfecto, arquitecta. Pues primero me gusta empezar por el principio, por una pregunta que siempre hacemos o para presentar en esta parte. ¿Y quién es Mercedes? Bueno, pues estudié arquitectura. Soy la quinta de 7 hermanos, con un papá ingeniero y una mamá, maestra de historia del arte. Entonces, la conjunción de las carreras de mis papás dio lugar a la carrera que yo estudié, porque yo quería ser un poco como mi papá y un poco como mi mamá. Entonces, la fusión de las 2 carreras me llevó a la arquitectura, y el poder, lograr alcanzar esa meta fue parte de lo que me inspiró estudiar arquitectura. Qué bien. Venimos de un contexto, al menos en otras entrevistas anteriores, en donde estudiar diseño es pegar un grito en el cielo, para algunos, ¿no? Para algunos es como que, no, ¿cómo vas a estudiar eso? Pero en esta segunda reacción de arquitectura, ¿cómo fue esa transición de la prepa, de estar, pues, en la prepa a estudiar ya arquitectura perdón? Estudié en la Universidad Veracruzana. Sí, fue también pegar un poco el grito en el cielo, porque el poder quedar en la UV era muy difícil, ya que la Universidad Veracruzana, en el tiempo que yo estudié, que tiene 30 y tantos años, era la primera universidad de Latinoamérica. Entonces, el quedar seleccionada era sumamente complicado porque el acceso estaba muy limitado. Entrábamos alrededor de 90, pero bueno, presentaban el examen a lo mejor 500 o 600 aspirantes y quedaban 90. Entonces, no era nada fácil. ¿Qué? ¿Y cómo fue ese entrenamiento para el examen? ¿Ya venían de la prepa? Ningún entrenamiento, realmente, yo me acuerdo de la fecha que presenté el examen, y fue el 4 de julio. Nosotros salíamos de la preparatoria en junio. Entonces, nosotros todavía los últimos días de junio estábamos presentando exámenes finales en la preparatoria, y el 4 de julio presenté el examen en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, y pues con la bendición de Dios y muchas ganas de quedar, ¿no? Porque realmente, eh, no estudiabas nada, no te preparabas, no existía en ese momento un examen de preparación, o por lo menos no lo conocía, un examen de preparación de ingreso a la UV. ¿Y esto en qué año, perdón? En el 80 y no, en el 90 y no, en el 87, no, 85, 86. Okey. Entonces, de la preparatoria ya tenías que venir Bien, prácticamente bien. sí, y nosotros hicimos 2 años de prepa y 5 años de carrera, porque era cuando estabas en el propedéutico, que hacías un propedéutico común con todas las ingenierías y todas las ciencias exactas. Entonces, por eso lo presenté en ingeniería, porque igual te podías ir a ingeniería civil, ingeniería mecatrónica, ingeniería, todas las ingenierías y arquitectura. ¿Crees que a día de hoy es más fácil acceder a la UV que antes? No, ¿O es más difícil? no, igual de difícil, igual de difícil. Yo lo comento más que nada por los múltiples hasta empresas que hay, ¿no? ¿De qué te capacitamos para el examen de la UV? Cosas de ese estilo. Lo que pasa es que al ser una universidad gratuita, es la oportunidad de estudiar
capacitarte a nivel profesional y, pues, hay mucha gente interesada en poder tener una carrera. Y entonces, es tu oportunidad y, gracias a Dios, ahora hay más oportunidades de estudiar y prepararte para pasar el examen. En aquel entonces, por lo menos yo no supe de nada y nada más fui. A la primera. Así es. Todo bien. Bien, y bueno, ¿entras en qué año comentas? Ay, no me acuerdo si fue, eh, espérame, 84. En el 84. Y ya en la universidad siguió siendo como ese grito en el cielo que los papás estaban como que medio inconformes, ¿o ya le agarraron? No, mis papás siempre estuvieron muy conformes porque la oportunidad de estudiar, mis papás fueron muy, muy claros en si es lo que vas a estudiar, lo vas a estudiar aquí en Jalapa. No te vas a ir a ningún otro lugar porque vas a estar cerca de nosotros. Entonces, bueno, era la carrera que a mí me gustaba. La dificultad que ellos veían era la diferencia en cuanto a la proporción de hombres y mujeres que había. Otra de mis propuestas era precisamente, eh, diseño, pero, no hubo posibilidad de estudio de esa carrera. Entonces, pues, la más cercana era arquitectura. Sí había algo de preocupación en que, por ejemplo, de los 90 éramos 6 mujeres y 84 hombres. Entonces, bueno, sabíamos y yo venía de un colegio de todas mujeres, entonces sí sabían que, tenía yo que adaptarme. Entonces, eso era lo complicado. Bien, ¿cómo fue? Porque, bueno, entiendo que sí es hace algo de tiempo, ¿no? Pero cómo fue ese proceso de adaptación con, pues, esta diferencia tan abismal? Entiendo que incluso antes los valores estaban un poquito más era complicado, ¿no? Muy, muy complicado porque era cambiar mi manera de ver las cosas, cosa que, sobre todo, a para mi persona, costó mucho trabajo, porque los demás no les costaba trabajo, porque ellos venían de eso, ¿no? O sea, convivían, yo tenía compañeros de todo el estado y de otros lugares, incluso de otros países, que venían a estudiar aquí. Y no les costaba trabajo porque venían de escuelas de escuelas mixtas. Era muy solamente entramos 3 compañeras de la misma escuela, entonces, pues, nosotros nos apoyamos y al principio sí nos costó mucho trabajo, pero pasaron los semestres y, pues, te vas adaptando. No dejábamos de ser las niñas fresas, payasas, no, nunca dejamos de ser eso, nunca, pero pasaron los semestres y ya nos trataban mejor y nosotros nos adaptábamos mejor, pero sí fueron 5 años difíciles. Le hicieron bullying en la Todos los días, bueno, yo me iba caminando a la escuela y solamente cuando iba llevando maquetas muy grandes nos daban aventón, ¿no? Pero cuando una de las amigas llevaba su coche, le decían que su coche era el Gansito Marinela, porque estaba relleno de fresa y cubierto de chocolate. Entonces, imagínate, el bullying era diario, pero pues lo tomábamos normal, porque antes el bullying era cosa de todos los días. No lo tomabas tan a pecho como lo toman ahora. Y bueno, era normal, era algo normal. Y como eso era todos los días, entonces ya te acostumbrabas y hacías la broma junto con ellos, ¿no? No, te reías con ellos. pues claro, ya, pues a lo largo de 5 años ya eres parte de una comunidad en donde ya te hacen las bromas y les dices:
ya eres parte de ellos y ya nada más para que ya no se sientan mal, te dejas hacer la broma normal. Sí. Está chistoso el apodo. Y sí, era muy chistoso, muy chistoso. Bueno, bien, y en este trayecto universitario, ¿cómo fue cambiar ese ritmo de materia ya en cuestión de carga académica? No sé si antes igual la exigencia eran equivalentes, pero a día de hoy, pues el cambiar de 10 materias de la preparatoria a 7, 8 de universidad, sí se siente el cambio. Bueno, nosotros no teníamos 7, 8, teníamos a lo mejor 15 materias y nuestra carga era fuertísima porque se llamaban materias de paquete y taller. Entramos todos los días a las 7 de la mañana y teníamos lunes, miércoles y viernes taller, que significa proyectos, y entrabas de 7 a 3 de la tarde y tenías ese traslape para poder hacer toda tu carga, o sea, toda la tarea que te dejaban. Y los demás días, martes y jueves, tenías las materias de paquete, que eran todas las demás materias, que eran materias en las que no tenías que hacer tanta tarea, entre comillas. Entonces, esas las tomabas en salones comunes y corrientes, no en los talleres, pero las tomabas todos los demás días y en las tardes, de lunes, miércoles y viernes. Entonces, realmente no teníamos, entrábamos a las 5 de la tarde, los días que salíamos a las 3, y entrábamos a las 5 y salíamos a las 8 de la noche, y los demás días de 7 a 8 igual. Entonces, nuestra carga de trabajo era muy fuerte, pero yo considero que por eso la Universidad Veracruzana, en ese momento, la Escuela de Arquitectura estaba como estaba. Estaba. Y ahorita. No, sigue siendo muy buena, sigue siendo muy, muy buena. Ya no está considerada como la mejor de Latinoamérica, pero sin embargo sigue teniendo un nivel altísimo. Ok, ok. Bien, ale, yo me quejo de 8 materias. Sí, no, nosotros llegamos a tener hasta 15, porque además primero el primer año era lo que propedéutico y lo llevabas común con todas las ingenierías y arquitectura. Y entonces eran puras matemáticas, física, analítica, puras ciencias. Pasabas ese y ya después eran 4 años intensivos de arquitectura. Entonces, a la hora que te quitaban un año, nos teníamos que poner al corriente con todas las materias que ves regularmente en 5 años. Ay, y ahí sí hay prórroga de poder alargar un año, No, ¿no? el programa ya estaba dado, pero Vale la pena. vale la pena, sí. Bien. ¿Usted está de acuerdo en esas clases de las 7 de la mañana? Sí, sí estoy de acuerdo. Realmente creo que es el momento en que los jóvenes, si tú quieres por orgullo, por amor al arte, por vocación, es el momento que puedes dar todo, ¿no? Y a lo mejor por amor a la carrera son capaces de dar más allá de lo que puedes. Había momentos en que no dormías nada y estabas recargadito en una pared en la escuela y te levantabas a la clase y ibas y bueno, salías adelante. Y realmente yo recuerdo con mucho gusto esos años de estudiar, y cuando veo a mis alumnos así, me da muchísimo gusto. O sea, es una alegría verlos entregándose, que creo que lo van a extrañar. Sí. Sí, luego veo que se quedan prácticamente a dormir aquí, traen sus cobijas. Pues es que no te da tiempo de dormir, te da tiempo de medio recargarte, cerrar los ojos un ratito y seguir trabajando. Okey, qué bien, bien. ¿Cuál fue alguna de esas veces en las que de plano no duró se quedaba en la escuela o lo dejaban quedar? No, en la V no te dejaban quedarte, pero en el equipo que teníamos, éramos 5 y a veces nos quedamos en la casa de ustedes, otros en casa de una amiga que se llama Margarita, y nos quedamos así. Cuando nos dábamos cuenta ya había amanecido,
pero siempre logramos entregar y eso era el poder entregar y ver una calificación aprobatoria, no importaba cuál fuera, pero ver una calificación aprobatoria era tu mayor premio, ¿no? Entonces eso vale mucho la pena. Pasar es pasar. No, pasar es lograr el premio, no importaba tener un 10, o sea, realmente lograr un 10 en arquitectura era vanidad. O sea, difícilmente en arquitectura logras un 10 de primera intención. O sea, tener 8, 9, ya es como si tienes un 10. O sea, ya el 10 es vanidad, de verdad. O sea, es un poco complejo. Sí, comprendo que como para, digámosle, evaluar ciertos parámetros es, pues es a veces puede ser bastante subjetivo y puede ser muy técnico, ¿no? Es que tiene las 2, tiene parte de técnica y parte de percepción. Entonces, cuando es la parte de percepción, es subjetivo y depende de la persona que está calificando, por eso no se califica con un solo maestro. Okey, bueno, esa parte ahorita la vamos a abordar porque me causó mucha curiosidad eso. Pero bien, siguiendo con el tema universitario, se hizo los 5 años usted, ¿no? Sí, Bien, cuando se va a titular, ¿es por EGEL, es por, tesis, por proyecto o por qué? por tesis. Por tesis. También en ese momento podían titularse por promedio. Sin embargo, cuando la tesis era en equipo y nosotros desarrollamos, eran 2 personas, mi compañera y yo, que es una de mis buenas amigas, hicimos de proyecto, de servicio social, una la casa hogar Conecali, que es la casa hogar que está en Coatepec. Ah, okey. Y esta casa hogar, bueno, en el la camino viejo a Coatepec, este, lo desarrollamos todo, la construimos, entonces dijimos: "No, no vamos a dejar de hacer la tesis", aunque las 2 tuvimos el mejor promedio. Por 2 décimas o una décima hay diferencia entre ella y yo, y entonces dijimos: "¿Cómo es posible que nos vamos a quedar sin hacer el proyecto?". Entonces, hicimos la tesis y nos titulamos por tesis. Por tesis, igual se llevó, ¿cuánto se llevó para la tesis? 2 años. 2 añitos, o sea, para el título fueron 7 años. Sí. Okey. ¿Y de qué cómo fue ese proceso de realizar una tesis de arquitectura? Muy diferente de cómo hacemos las tesis, porque en la UV tienes 3 exámenes antes de tu tesis, 3 revisiones, y en esas revisiones, por ejemplo, va toda la investigación previa, la justificación de tu proyecto, análisis de proyectos, parecidos, los cuales tú te puedes, llegar a tomar referencias y posteriormente todo lo que es tu proyecto arquitectónico. Y en todo esto te van haciendo revisiones para que vayas en orden. Tú seleccionas a tu director de tesis y él pone a tus otros 3. Y ellos te van revisando cada proceso y te van haciendo correcciones. Y nosotros en ese momento no existía que dibujaras eh, por computadora, dibujábamos a mano, cada corrección teníamos que volver a dibujar y redactar todo esto, pues lo redactábamos en máquina. Entonces el mandar el proceso de mandar a imprimir y todo fue un poquito largo, pero gracias a Dios todo se fue llevando, por eso fueron tantos años, porque la obra se llevó a cabo, se terminó y ya entonces pudimos desarrollar la tesis. Okey, muy bien. Esa tesis a día de hoy, ¿cuánto cree que se hubiera tomado en hacer?
Pues probablemente mucho menos, porque desde el principio hubiéramos tenido ya el proyecto digitalizado y las correcciones hubieran sido mucho más fáciles. A lo mejor, probablemente en lugar de ser 2 años, se hubiera llevado 1 año o año y medio por las revisiones parciales. Sí, pero no te crea el proceso de revisiones de tesis de arquitectura no es tan sencillo porque presentas 3 exámenes parciales, se podría decir, y ya después la presentación ante el público es una presentación meramente protocolaria porque ellos te hacen preguntas, pero tú ya pasaste 3 revisiones anteriores. Ok, bien. Y dentro de este lapso universitario, ¿cómo fue el desarrollo, cómo fue cambiando ese pensamiento para el desarrollo y el proceso creativo? Mira, la creatividad cuesta mucho trabajo poder encontrar el punto crítico porque cada proyecto tiene su propio proceso creativo. En arquitectura, el proceso creativo es diferente para cada proyecto porque tiene diferentes características. Eh, Tú para poder diseñar tienes que conocer todos los aspectos formales ahora sí que del diseño de la forma. Y cuando tienes el diseño de la forma, este, esa es la base del proceso creativo. Y después de conocer todo esto, mm, vas a pensar en las condiciones físicas del terreno y las condiciones eh, técnicas del terreno y las condiciones climáticas del terreno. Entonces, todo esto va a influir en tu proceso creativo, desde el diseño de la forma hasta todas las condiciones físicas, climáticas, del territorio y del terreno y las condiciones de demanda del cliente. Entonces son muchos aspectos que van a influir en tu proceso creativo. Cuando tú empiezas a diseñar, tienes que tomar en cuenta todo esto. Por ejemplo, no es lo mismo lo que vas a diseñar a la orilla de en la montaña o en un bosque, o a lo que vas a diseñar en una ciudad en la playa o cerca del mar, o lo que vas a diseñar en cualquier ciudad de no puedes construir igual en cualquier ciudad del mundo, porque sus condiciones climatológicas, sus condiciones del terreno son diferentes. Entonces, sus condiciones incluso de vistas, de clima, de vientos dominantes, de mantos acuíferos, van a ser muy diferentes. Entonces, todo eso va a influenciar tu proceso de diseño y va a poner pautas en tu proceso creativo. Ok, es bastante más complejo. De lo que uno piensa. Sí, son bastantes variantes a tomar en cuenta, ¿no? ¿Cómo es que cuál diría usted que es la clave para desarrollar un buen proceso creativo en arquitectura? Primero que nada, bueno, conocer muy bien la teoría de la forma, porque esa es la base del diseño. Y después, conocer la vocación del suelo y las condiciones bioclimáticas del terreno. Una vez que tienes las condiciones del terreno, pues ya al conocer todo esto de las condiciones bioclimáticas, entonces tú puedes diseñar una vivienda, un edificio o cualquier sustentable. Entonces tú sumas todos tus conocimientos en tu proceso creativo. Y eso es cuando desarrollas una arquitectura que puede sumar más que por ser una arquitectura muy bonita,
ser una arquitectura sustentable y del siglo XXI que va a sumar, además de ser una arquitectura buena, bonita y que resuelva los problemas de tu cliente, porque eso es lo importante, que realmente resuelva los problemas de tu cliente, porque él es el que está pagando por ella y el que tiene una percepción de lo que va a recibir y unas necesidades que te plantea cuando él te va a contratar. Él te dice, yo quiero esto así, así, así. Y primero te busca porque a lo mejor le gusta lo que haces, pero él tiene una percepción de lo que quiere. ¿Sí me explico? Y no te busca porque seas Juan Pérez o porque seas Le Corbusier o porque seas Renzo Piano o porque te busca a ti porque a lo mejor no sabe lo que tú haces, pero tú tienes que encantarlo con lo que tú haces, resolviendo primero sus necesidades y después resolviendo todas estas constantes que a base de tus habilidades de uso de la teoría de la forma y de todas las constantes de bioclimática y sustentabilidad, puedas resolver más de lo que él te está pidiendo. Ok. Entonces, esa es digamos que la fórmula clave de desarrollar un proceso en arquitectura. Eso es lo que yo hago. No todas las personas hacen todo así porque a mí me gusta que tú seas, o sea, que el cliente sea el que te promueve, que quede tan contento que pueda ser él el que te va a recomendar. O sea, no hay mejor recomendación que un cliente contento, porque él te va a decir el día de mañana, no, él va a presumir su casa como su mayor tesoro. Además, imagínate, tu casa, por lo menos en México, es tu patrimonio. Y en México nosotros pensamos que va a ser para toda la vida. No somos como en otros países que hoy tenemos una casa, dentro de 6 años o 10 vamos a tener otra, después la volvemos a vender. No somos así. Pensamos que nuestra casa es para siempre y ahorramos todo nuestro dinero para hacer nuestra casa. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande a la hora de tomar esos ahorros que son un sueño y tenemos que dar al cliente, entenderlo y darle todo lo que nos pide y un poco más para que logre cumplir ese sueño y nosotros pensemos que su sueño va a estar aquí este año, pero dentro de 10 años él va a tener necesidades futuras que nosotros tenemos que resolver hoy para que dentro de 10 años él todavía esté feliz con lo que tiene ahorita. Bien. Es bastante complejo, es bastante inspirador escuchar este tipo de psicología, digámoslo, detrás de la arquitectura y cómo pueden resolver, de manera distinta o, pues, tipos de problemas, ¿no? Al menos a comparación de lo que hemos tenido en este espacio. Bien, eh, siguiendo con el tema de la universidad, ¿sale en qué año? Yo salgo en el 89. En el 89. ¿Ya con título o? No, me titulo en el 91. ¿Se puede trabajar sin título? ¿O en proceso? Yo trabajé desde el 87 y de ahí ya formalmente, o sea, formalmente desde el 87, mi jefe se convierte en director de desarrollo urbano y nos mete en desarrollo urbano. Y después yo estuve trabajando en desarrollo como subdirectora de desarrollo urbano. Salí de ahí, me titulé y ya empecé. ¿Qué no puedes hacer? Firmar un proyecto. No puedes porque no tienes la responsabilidad de poder firmar un proyecto. Puedes hacer muchas cosas, todos los trabajos que hace un arquitecto, pero no puedes ser un responsable de obra. ¿Sale?
Mm, no conviene, sí puedes trabajar, sí. Yo lo comento más que nada porque muchos después de incluso en el proceso de titulación es como que, bueno, ya acabé mis materias, ya no me falta el año que falta que me den mi título, pues, ¿qué puedo hacer en ese inter, no? Pero para los procesos de arquitectura, ¿usted recomendaría que en ese inter pues, un alumno opte por trabajar o que se espere? Eh, en es yo no realmente no entiendo cómo pudimos hacer todo lo que hicimos trabajando y estudiando, porque trabajamos casi de tiempo completo y teníamos mucho menos materias que las que tienen aquí en la universidad, pero organizábamos el tiempo. Eh, yo sí recomiendo, necesitan experiencia, necesitan conocer el mundo laboral, porque salir y querer hacer las cosas tú solo es muy difícil. Cualquier arquitecto tiene que tener experiencia en todo, porque puedes tener muchos trabajos como arquitecto y tienes que tener experiencia en obra, experiencia ahora sí que en despachos, experiencia en administración. Entonces, si pueden hacerlo, es lo mejor que pueden hacer. Darse un tiempo, aunque sea horas, trabajar un poco, porque eso los va a hacer mejores profesionistas. Okey. ¿Y cuál es el que llegó con este contacto que lo pude? Fue mi maestro. Fue mi maestro y desde sexto semestre, por eso te dije que empecé a trabajar muy pronto, él me invitó a trabajar con él y entonces en las tardes trabajamos 2 o 3 horas, 2 días, y después él llega a ser en el 89, llega a ser director de desarrollo urbano y entonces nosotros nos vamos a trabajar con él. Nosotros hablo de la arquitecta Margarita y una servidora, nos vamos a trabajar con él porque el servicio social lo hicimos en el 88, 87 hicimos la ciudad infantil y él era el que estaba diseñando, entonces la diseñamos con él y lo hicimos con él. Entonces empezamos a trabajar con él desde el 87. O sea, 2 años antes de salir, hicimos servicio social y nos quedamos con él hasta el 90 yo me quedé con él hasta el 92. Okey, entonces ya fue como hacer ese, por decir algo, contacto en la propia universidad, ¿no? Sí, en la universidad. Yo ahí es donde hice el contacto. Okey, bien. Bueno, sale de la universidad, ya se titula, decide seguir con el mismo trabajo después. Hasta el 92, que fue cuando yo me casé, y cuando me casé ya cambié de trabajo y bueno, me caso, sigo trabajando, tengo mis hijos, sigo trabajando. Y bueno, ahorita tengo 34 años de casada y nunca he dejado de trabajar. Okey, perfecto. Esta segunda parte de, digámosle que de vida, se escucha bastante interesante, bastante compleja, pero, señor espectador, no se vaya, porque antes de seguir con este espacio, tenemos unos pequeños mensajes de nuestros patrocinadores. Regresamos. Si necesitas energía para tu día, pues estás de suerte. Te presentamos un café de Jalapa pensado para ti. Este no es un café, es el café. Búscanos en Instagram como @laMeraMataCafé. Pues estamos de regreso y muchas gracias nuevamente a nuestros patrocinadores por patrocinarnos. Y bien, ¿qué iba a decir? Bien, regresamos antes de continuar a la parte, pues, ya profesional. ¿Cree que nos puede decir, arquitecta, una especie de resumen de cómo fue, primero, cómo fue convivir con un salón, bueno, con una generación prácticamente de puros hombres, en esta parte de la arquitectura? Bueno, para mí personalmente fue muy complicado porque deberían de ponerse en el contexto.
de que éramos 6 mujeres y 84 hombres en un salón que nos teníamos que llegar muy temprano a clases, a lo mejor 6:30, para poder tener un lugar en donde sentarnos y sentarnos antes de que llegaran los jóvenes para poder sentarnos primero y no tener que pasar a los lugares que quedaban vacíos antes de que ellos ya se hubieran sentado. Y también cuando estábamos ya en la materia de proyectos, pues el proceso creativo lo disfrutábamos, aprendíamos, pero era un poco difícil porque tienen que pensar que esto fue hace 35 años, en donde los derechos humanos todavía no estaban, los maestros estaban acostumbrados a tratar con hombres y siempre hubo pocas mujeres en arquitectura, pero igual lo hacían con hombres o con mujeres. Por ejemplo, cuando el trabajo no era muy bueno, que eh, te decían, a ver, te pido 3 fotografías tamaño credencial, te voy a dar una beca a la industrial para que aprendas chambritas y cocina. ¿Qué estás haciendo aquí? Vete a estudiar la industrial si de todas maneras te vas a casar. Yo creo que este no es tu lugar. Y agarraban tu maqueta, pum, la tiraban así en un montoncito que iban juntando de a lo mejor la mitad o más de la mitad de las 90 maquetas y después pedían un cerillo y quemaban las maquetas. O cuando era tu proyecto que te habías pasado toda la noche entintando, pedía un plumón de los decía, un plumón, pero de esos plumones, de los de aceite, y lo rayaba todo. Y te decía el recorrido y esto no está bien, no sé qué. Y ya después de que lo había rayado, probablemente decía, "Mm, tal vez esto no está tan mal, vuélvelo a hacer". Y entonces, pues en ese momento no tenías permitido o no estaba bien visto, el profesor siempre tenía la razón, no podías defender tu proyecto tan abiertamente y solamente te quedabas con la frustración de la calificación que te ponía. Era muy difícil poder sacar un 10, era a lo que yo me refería hace un rato. El 10 era una vanidad y ellos decía que si tú tenías el 50% más uno, ya podías pasar la materia. Primero y segundo semestre eran muy complicados y yo me acuerdo que yo le pedí a mi papá que no me comprara nada de los instrumentos de dibujo, ni resirador, ni nada, hasta que yo pasara tercer semestre, porque era tan complicado pasarlo que yo no quería que mi papá gastara en todo eso si yo no pasaba a tercer semestre. Y sí fue complicado, pero gracias a Dios lo pasé, aprendí mucho. Y bueno, en ese taller de proyectos teníamos 4 maestros simultáneamente. Uno nos enseñaba el proceso de diseño, otro nos enseñaba perspectiva y técnicas de dibujo, otro nos enseñaba acuarelas y el otro nos enseñaba, bueno, todo lo que sería proyectos. A lo largo de todo un año, era primero y segundo semestre, pues aprendíamos una cantidad impresionante de cosas que yo agradezco muchísimo las exigencias, agradezco muchísimo esas fachadas y todo, aunque llorara un día sí y el otro también, porque gracias a esas cosas mi orgullo se fortaleció mucho y lo primero que hice cuando me titulé fue ir a enseñarle al arquitecto, al titular del proyectos, que ya me había titulado y que no iba a necesitar la credencial ni la beca para irme a estudiar a la industrial y que si aprendía cocina y hacer chambritas era por mi gusto, no porque él me necesitara mandar. Realmente lo que comentabas hace un rato del bullying, pues no solamente era de los alumnos. Eh,
era complicado para ellos que hubiera mujeres, no sabían cómo tratarlas. La arquitectura era una carrera predominantemente para hombres, pero poco a poco te vas ganando el lugar y pues vas sabiendo hacerla. Realmente yo he sido he amado mi carrera, amo diseñar, me encanta y estoy muy contenta. Nunca tuvo, pues, maestras en el sentido de Sí, claro. A lo largo de la carrera tuve 3 maestras a las cuales admiré muchísimo. Catalina Arroyo, era mi maestra de costos, excelente, excelente. Tuve, eh, después de la maestra Catalina, ahorita me he de acordar, bueno, la antropóloga Smith y tuve, creo que dije 3, pero creo que nada más ellas 2. okey, bien, ¿y el trato con ellas era más leve o más No, el trato con ellos, aunque eran exigentes, ellas eran, igual de rudo? no, extraordinarias. Ah, Muy buenas, muy lindas, muy exigentes, pero muy lindas. nada que ver con lo No, nada que ver, nada que ver. Y había arquitectos muy educados, muy gentiles, pero sí había algunos que su exigencia iba por el lado rudo, pero había, maestros que te enseñaban, eran muy exigentes, pero eran todos unos caballeros. Sin embargo, yo creo que de aquellos maestros que más te exigieron, son de los que te acuerdas con pues también les agradeces esa exigencia porque te enseñaron a ser muy, muy buenos, ¿no? Te exigieron y diste lo mejor. bien. Bueno, ya con este resumido acabado de la vida universitaria, que entiendo que fue, pues, complicado, y más en esos tiempos ¿lo definirías como un infierno o como una ruta de aprendizaje difícil? Una ruta de aprendizaje difícil, yo creo que un infierno, ¿no? Yo creo que es una ruta como la que todos debemos de vivir para poder alcanzar una meta, que todo camino es difícil para poderlo disfrutar, Que el éxito. esa frase está muy buena. Todo camino es difícil para poderlo disfrutar. Bien. Bueno, acabando esta parte de lo estudiantil, sales, sigues trabajando con el supervisor de... Con en el ayuntamiento con el arquitecto Lascurain, después sigo con él un rato, después me voy a la empresa de familiar, en donde trabajo durante 25 años. Posteriormente me voy a gobierno del estado y después de gobierno del estado me ofrecen venirme a la universidad y bueno, aquí estoy. Qué bien. Bien, para alguien recién egresado a día de hoy, creo que aplica lo mismo, pues en este tiempo día de hoy, para el momento de aprender cosas dentro del trabajo. Yo creo que aprendes todos los días, eh, no importa la edad, todos los días dentro del trabajo aprendes cosas nuevas y actualmente todos los días hay cosas nuevas en obra, en oficina. Incluso yo veo que los jóvenes tienen una capacidad de aprender y de desarrollar nuevos conocimientos mucho mayor a la que tuvimos nosotros, porque las cosas se van desarrollando con una velocidad impresionante en la actualidad. Entonces, ellos tienen que estarse adaptando día a día a esos conocimientos, al desarrollo de esos conocimientos. Okey, y a día de hoy, ¿cuáles son las principales habilidades o skills que se necesitan de inicio al momento de que alguien sale o egresa de la carrera para ser candidato a cualquier trabajo? Creo que en arquitectura tenemos 2. Antes nada más teníamos habilidades manuales y ahora tienen que tener habilidades digitales y habilidades manuales.
Muchos arquitectos han tenido trabajo por el desarrollo de sus habilidades manuales, poder desarrollar perspectivas, dibujos, proyectos manualmente y desarrollar maquetas. Actualmente, eso les ha abierto puertas y también les ha abierto puertas el desarrollarlo de manera digital, desarrollar renders, desarrollar proyectos digitales completamente. Entonces, aquí en la Universidad de Anáhuac, nosotros lo que hacemos es dotarlos de las dos capacidades que les ha abierto puertas ahora sí que en los dos continentes. Nosotros hemos tenido la gran fortuna de tener alumnos que se han ido a trabajar a Estados Unidos y a Canadá desarrollando todas las habilidades digitales y también las habilidades manuales. Y en Europa desarrollando habilidades manuales y desarrollando habilidades digitales. Nosotros les enseñamos dos programas de diseño digital, uno que se usa exclusivamente en Europa y uno que se usa en toda América. Entonces, muchas veces ellos nos preguntan el por qué les enseñamos tantas diferencias y la razón es esa. Y, por ejemplo, el semestre pasado, uno de los alumnos recién egresados se fue a trabajar a España y de ahí se metió una convocatoria para ganar una beca para una maestría y pidió carta de recomendación y todo, y tenía un poquito de miedo porque allá en España le dijeron que iba a ser muy difícil que pudiera quedar. Solamente había 5 lugares y gracias a Dios él quedó en el tercer lugar y la verdad yo me siento sumamente orgullosa porque el ganar una beca en esa universidad y incluso el despacho donde trabajaba le dijeron, no, ni te metas, es súper complicado que vayas a quedar en la beca. Y cuando vino a platicarme y a darme las gracias, realmente yo me sentí muy orgullosa porque a veces no valoran ni se dan cuenta de todo lo que llegan a aprender y cuando lo ponen en práctica, pues tienen muy buenos resultados. Ok, ¿cuál cree que sea ese cúmulo de habilidades específicas? Tal vez voy a decir algo, ¿no? AutoCAD en tal nivel o ese cúmulo con SketchUp tal vez en este otro nivel, ese cúmulo de habilidades que pudiera listar para que alguien pueda conseguir un trabajo en este ramo. Bueno, realmente desde primer semestre el poder conocer toda ahora sí, las capacidades de la teoría de la forma hasta último semestre que desarrollan todos los proyectos de diseño digital, como son desde el AutoCAD, el Archicad, el Revit. Por ejemplo, Revit se usa en América y Archicad se usa en Europa. Entonces, desarrollan la plataforma BIM en, en los dos programas y después desarrollan todo lo que es Rhino y todo lo que es para poder hacer los renders en lo más reales posibles, 3D Studio, y ahorita se me van todos los programas que aprenden, pero aprenden un montón de programas de diseño y los hace hacer cosas realmente extraordinarias, además de hacer maquetas, porque el diseño digital no lo es todo. Ok, bien, también entiendo que por el propio lema de nuestra escuela, de líderes de acción positiva, ¿cómo es ese proceso de lidiar con este tipo de equipos? Entiendo que no es lo mismo, digamos, trabajar con un equipo de multimedia a lidiar con un equipo de tech. Al momento de empezar ya en el campo laboral, ¿cómo es lidiar en ese tipo de cooperación? Bueno, mira, la arquitectura tiene que ver mucho con la convivencia con el ser humano, porque nuestro quehacer es resolver los problemas de hábitat y de desarrollo del ser humano.
Entonces, la sensibilidad de un arquitecto tiene que estar muy dirigida en, en el bienestar del ser humano. Y para empezar, tienen que saber convivir entre ellos y sacar lo mejor de cada uno de ellos y poder trabajar. El arquitecto puede trabajar en individual o puede hacer un equipo de trabajo que puede ser multidisciplinario, porque se puede reunir con arquitectos, ingenieros, urbanistas, y desarrollar proyectos en conjunto. Entonces, cada uno, incluso diseñadores gráficos, diseñadores de marca, y desarrollar el proyecto en conjunto, y cada quien podrá desarrollar los proyectos lo que mejor hace. O entre todos sacar un proyecto extraordinario. Y hay arquitectos que a lo mejor no pretenden hacer proyectos muy grandes y pueden hacer su carrera de manera más individual y hacer proyectos más pequeños. Entonces, con todo lo que van aprendiendo y desarrollan todas sus habilidades de para poder ser un buen profesionista y una buena persona, es conocer al ser humano, desarrollar todo lo que pueden dar para el ser humano y hacer que el ser humano esté bien con sus servicios como profesionista. este, Tratan de destacar sus habilidades lo mejor posible. Y eso es lo que aquí tratamos de enseñarle a los jóvenes, ¿no? Que den lo mejor de ellos para que su cliente se sienta muy a gusto con su trabajo. Ok, bien. Es que, bueno, yo tenía esta inquietud, digámosla así, que suele haber pues comprendo que en casi todas las carreras, que es esta batalla de egos que a veces puede haber. Sí, ¿Cómo es lidiar con otro ¿con una estrella arquitecto o con otro arquitecto? con 2 estrellas? Bueno, puedes tener 2 estrellas arquitectos trabajando juntos, pero puedes juntar las fuerzas para hacer algo mejor. Yo creo que el considerar que 2 suman es la fuerza que puede llegar a hacer algo bueno. Si, 2, o sea, muchas veces el proyecto arquitectónico tiene un costo y hay un tabulador para el proyecto arquitectónico. Muchas veces a mí me decían, aquí hay por decirte, Juan Pérez es el arquitecto más famoso. Y me dicen, si hay un tabulador, ¿me vas a cobrar lo mismo que me cobra Juan Pérez? Pues se cobra por metro cuadrado. Entonces, si Juan Pérez cobra con el tabulador, sí, te voy a cobrar lo mismo que Juan Pérez, porque hay un tabulador. Pero regularmente Juan Pérez tiene un sobrecosto. Normalmente yo te voy a cobrar lo que es el tabulador. Juan Pérez aparte tiene un costo por su nombre. Yo soy yo, ¿me explico? Entonces, si hay 2 estrellas, ellos van a cobrar lo que se cobra por metro cuadrado más su nombre. Okey. Y cuando a ti bueno, no sé si le haya tocado algún caso similar de que cuando fuera empezando, ¿no? Que le haya tocado lidiar con este tipo de Sí, cuando me dijeron eso, le dije, pues si quieres que te lo hago a Juan Pérez, yo te paso su teléfono. Y se los hizo Juan Pérez. que pero como tal trabajar en conjunto como mano a mano. Sí, sí me tocó y pasa que realmente las personas que son grandes llegan a ser muy humildes y te comparten su conocimiento y pues a ti no te toca nada más que aprovechar el momento y tratar de conocer y tratar de desarrollarte
no a la par con ellos y aprovechar el momento. Ok. Entonces no hubo ninguna como mala experiencia con... No, yo no, la verdad, no. Ok. Bueno, bien, ya para ir cerrando esta última parte, le quería preguntar acerca de, bueno, para los que no supieron nuestra audiencia, si no mal recuerdo, a su tiempo trajeron a Juve, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa logística, ese... Bueno, en ese momento los jóvenes de estudiantes desarrollaron la semana de arquitectura y ellos trajeron a todos los ponentes. Eso fue la mesa. La mesa directiva de arquitectura seleccionó a los ponentes y nos trajo a los ponentes. Trajeron a muy buenos ponentes y entre los ponentes trajeron a Juve. En ese momento y hasta el momento, él es un generador de contenido que tiene mucho éxito. Yo recuerdo que llenó el auditorio, había jóvenes de todas las escuelas de arquitectura, incluso de escuelas de no arquitectura. Eh, para mí, no es eh, el modelo de arquitecto que deben de seguir, no lo es. Lo considero un desarrollador de contenido exitoso, ¿sí? Y creo que es una persona que en lo que él quiere hacer lo ha logrado y respeto mucho que así sea. Él en su plática dijo, yo estudié arquitectura, doy algunos consejos de arquitectura y me toca hacerlo, pero no he construido nada. Yo recuerdo que eso comentó. No me acuerdo, él dice como podcast de procesos constructivos de las cosas y todo, pero yo recuerdo que comentó que personalmente él no ha hecho una obra importante. Yo creo que cada quien se le van presentando oportunidades en la vida y el éxito es tomar la oportunidad que te llega a hacer lo que eres. Y creo que él es una persona exitosa en lo que hace. ¿Y por qué dice que no es como el modelo a seguir de la arquitectura? Porque el arquitecto es el que construye, el arquitecto es el que desarrolla arquitectura y si él no está construyendo, a lo mejor también hay arquitectos que enseñan. En este momento él está enseñando y es una manera de enseñar diferente. A lo mejor es eso lo que yo me equivoco, tienes razón, es un arquitecto que enseña procesos constructivos, probablemente, pero mi percepción o mi manera de pensar es que a lo mejor un arquitecto, para mí, es el que construye y el que genera arquitectura. Y si no está generando arquitectura, a lo mejor no es mi percepción del arquitecto, pero sí está enseñando arquitectura. Está enseñando arquitectura en otra manera de enseñar arquitectura. ¿Eh? ¿Y cómo fue tratarlo? O sea, no fue mucho mundo. Realmente yo no lo traté, porque lo trajo la mesa directiva, a mí me tocó recibirlo, darle la bienvenida y despedirlo. O sea, fueron los jóvenes de la mesa directiva los que hicieron todo el contacto y lo llevan, no fui yo. Ah, ok, ok. Bien, sí, nada más como para que quede. Pero es un muchacho, pues, exitoso. ¿Mm? Creo yo que le dio al clavo con lo que está haciendo. Ok. Bien, maestra arquitecta, creo que ya hemos llegado al final del capítulo. Nuevamente, muchísimas gracias por habernos acompañado. No sé si quiera decir sus redes sociales para que la contacten. Pues nada más mi correo, ¿sí? mercedes.nachon@nahuac.mx. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por acompañarnos.
Y a ustedes también, muchísimas gracias por estar hasta el final del capítulo. Síganos en nuestras redes sociales y no se pierdan nuestros videos que están por aquí, aparecerán en algún lugar de la pantalla. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.